Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una actividad destacada de la Feria Virtual de ePlacex de este año 2024. Nos alegra tenerlas aquí y tenerlas aquí, participando activamente en este evento que busca acercar a nuestros estudiantes titulados a oportunidades laborales de alto impacto, impulsando su inserción laboral y fortaleciendo su desarrollo profesional. Le recordamos que algo muy importante, que la feria laboral se está llevando a cabo esta semana del día 11 al 17 de noviembre. Esta es una excelente oportunidad para interactuar con empleadores, postular a ofertas de trabajo y también explorar nuevas oportunidades de crecimiento laboral, ¿cierto? Hoy tenemos el honor de contar con Felipe Carrillo, psicólogo y orientador laboral senior de trabajando.com, quien nos brindará una charla inspiradora sobre la equidad de género y la ansiedad y la frustración de los enemigos de la búsqueda y cómo superarlo. Nos compartirá su experiencia en perspectivas, cómo podemos desde ahí, ¿cierto?, realizar o generar o bajar esta frustración al momento de la búsqueda laboral. Y yo desde acá, ¿cierto?, haciéndole la moderación a Felipe, también psicóloga laboral de trabajando.com. Ya ahí vamos a ir contestando las preguntas que nos vayan realizando a través del chat. Ojalá que siempre sea en relación, ¿cierto?, a la temática que hoy nos convoca, que como decía es la ansiedad y frustración, los enemigos de la búsqueda y finalmente cómo superarlo, que es lo que más nos importa. Así que Felipe, ahí te cedo la palabra. Súper. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿cierto? Le damos la bienvenida oficial a todos los participantes. También muchas gracias a iPlacex por darnos la oportunidad de estar presente hoy día y participando en esta feria virtual. Así como comentaba Evelyn, la temática del taller de hoy día, de la charla, tiene como nombre la ansiedad y la frustración. ¿Por qué consideramos importante también ir abordando este tipo de temas? Porque muchas veces sin darnos cuenta empiezan a aparecer, ¿cierto? O aflorar este tipo de emociones, ¿cierto? En el proceso de búsqueda y sin darnos cuenta empiezan a interferir negativamente. Entonces, por eso es súper importante irlos teniendo presentes, ir siendo conscientes también de cómo nos estamos sintiendo en el día a día. ¿Para qué? Para que cuando ya estemos participando, ya sea en un proceso de selección o en una entrevista, tengamos más herramientas también para poder afrontarlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces este tema mismo de la ansiedad y la frustración se van generando por este miedo, por esta incertidumbre de no saber a lo que vamos. Entonces, por eso es súper importante que si estamos en un proceso activo de búsqueda laboral, podamos irnos preparando también, ya sea, no sé, por ejemplo, teniendo un buen currículum o preparando una entrevista, cosa de que estos posibles escenarios sean más reconocibles, ¿cierto? Y de esa forma se puedan desenvolver mejor. Así que frente a eso, ¿qué vamos a aprender o qué vamos a ver hoy día? ¿Cierto? Primero que todo vamos a ir analizando las definiciones, ¿ya? Ir analizando qué es la ansiedad, qué es la frustración, vamos a ir entregando ejemplos, ¿verdad? También vamos a ir contextualizando en qué situaciones van apareciendo en el proceso de búsqueda laboral, cómo poder irlas identificando también. Acá también vamos a ir aterrizando un poquito más ligado a lo que es la ansiedad, ligado a lo que son las creencias negativas, ¿cierto? Ahí vamos a ir explicando en qué consisten. Posteriormente vamos a ir dando algunos tips de cómo ir actuando cuando se presenta también la ansiedad y por último, cómo podemos ir lidiando con el rechazo, más que nada que está ligado a cuando nos dicen que no avanzamos o no pudimos continuar en el proceso de selección, que ahí es donde también va aflorando el tema de la frustración, ¿ya? Entonces, como le mencionaba, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces entra en juego este concepto del autosabotaje, ¿verdad? En donde quizás sin darnos cuenta comenzamos a cometer los mismos errores y eso nos lleva siempre a un mismo resultado, que es el rechazo. Así que por eso es importante ir siendo consciente de este tipo de emociones. Así que
Yéndonos ya a lo más concreto, ¿verdad? Como breve definición, que es la ansiedad, ¿cierto? Básicamente es la sensación de impotencia o de incapacidad para enfrentarse a eventos complejos o amenazantes, ¿ya? O sea, básicamente es donde nuestro cuerpo siente alguna situación de peligro, ¿verdad? Y ahí es donde no tenemos las herramientas para poder desenvolvernos ante una amenaza percibida. Y ojo, acá puede ser real o imaginaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser un peligro latente, no sé. Ejemplo, nos están asaltando, por ejemplo, o imaginaria, que es básicamente cuando yo creo escenarios posibles que no necesariamente vayan a aparecer. Entonces, por eso es donde se va desglosando básicamente en tres canales, que es como lo cognitivo, que básicamente son los pensamientos o las ideas que yo genero frente a una situación. Luego está lo fisiológico, perdón, que básicamente son los síntomas físicos, ya que, por ejemplo, me duele el estómago, me empieza a doler la cabeza, me da una jaqueca, y también está el área motor, ya que básicamente es como la huida o el escape, como no quiero estar presente acá, así que mejor evado o me voy. Y eso también dificulta la forma y la estrategia de poder asumir o afrontar finalmente esta amenaza. ¿Ya? Y eso nos imposibilita también a poder desarrollar mejores herramientas, ¿ya? Así que eso es súper importante. Ahora, si ya llegamos a, a lo que es la frustración, básicamente es la situación en la que se encuentra una persona cuando ya advierte un obstáculo que finalmente no me permite satisfacer ya sea una necesidad o alcanzar una meta, que por ejemplo podría ser conseguir un trabajo, ¿cierto? Y que básicamente esto va a provocar una sensación de vacío, de enojo, esto va dependiendo cada persona y también depende del nivel en la cual lo sentimos. Ya hay personas que quizás cuando reciben un rechazo se enojan mucho y hay otras personas que quizás se bloquean o quizás, como bien menciona acá, se decepcionan, se cierran, ¿ya? Y eso evita que la gente sepa qué nos está pasando. Cuando nos dicen, oye, ¿por qué te pasa, por ejemplo? Y decimos nada. ¿Ya? Eso es como bastante común en este sentido de no poder entender también las emociones que estamos viviendo en el momento. ¿Ya? Así que por eso es importante más que nada, quisimos abordar como este tema de la ansiedad y la frustración como conceptos para que después ya vaya siendo mucho más fácil irlo ligando como algunas situaciones o contextos más adecuados en el día a día. ¿Ya? Exacto, ahí Felipe, efectivamente las definiciones que él nos indica son importantes. ¿Por qué? Porque finalmente nos dan, digamos, la pauta para saber, para detectar finalmente qué emoción está surgiendo en el minuto y obviamente poder enfrentarlas. Así es que por lo mismo es muy importante saberlas para detectarlas finalmente. Sí, y súper importante acá el tema de conocerse, ya que va ligado como al autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo sé que una situación de entrevistas, por ejemplo, me genera mucha ansiedad, ¿qué podríamos hacer? Prepararnos mejor, ¿ya? Porque básicamente que se genere mucha ansiedad va ligado a la incertidumbre de no saber qué va a pasar acá, ¿ya? Y ahí es donde también empiezan a ocurrir las creencias negativas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Así que por eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo si hoy día estamos en un proceso activo de búsqueda. Y ojo, que esto también va muy ligado quizás a lo que nosotros sentimos, pero también tienen que entender de que van a haber muchas variables en el día a día que nosotros realmente ya no vamos a poder controlar de por sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien yo puedo preocuparme de lo que yo siento o lo que yo presiento o cómo me voy a comportar, pero yo tampoco puedo controlar todo mi entorno. ¿Ya? Y aquí es donde también entra la variable del mercado laboral. Ya hoy día estamos pasando quizás por una tasa de desempleo un poco más alta, ¿vale? Entonces esto significa que quizás yo voy a ver una vacante que esté abierta en el mercado laboral, pero para esa vacante igual están postulando un gran flujo de candidatos. Entonces, de ahí a que el reclutador pueda ver mi currículum o me pueda llamar a una entrevista, eso ya no depende de nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener eso en consideración. Ahora, si no me están llamando a entrevista y también podemos ir evaluando qué está ocurriendo acá. Quizás mi currículum no está siendo tan llamativo, entonces ahí debo poner un poquito más de desarrollo en esa área. Pero a lo que voy es que el mercado laboral hay nada que hacer en ese sentido, entonces ahí tenemos que recurrir a otras estrategias, quizás recurrir a la red de contacto o quizás no enfocarme solamente en un portal, sino que enfocarme en muchos más, utilizar LinkedIn. Entonces, por eso es importante como ir abordando también las estrategias en el día a día, ¿no?
Entonces, como estábamos conversando de lo que es la ansiedad, ¿cierto? Y la frustración, vamos a ir contextualizando básicamente en qué situaciones pueden ir apareciendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando envío mi currículum y no me llaman, ¿cierto? Que es básicamente lo que conversamos, que puede ser de que mi currículum en ese sentido le falta un poquito más desarrollo, ¿ya? Más información, ahí puede ser que quizás me falta desarrollar más las funciones o explicar un poco más qué es lo que yo sé hacer. ¿Cierto? Pero ahí ya es importante que este tipo de frustración o ansiedad significa que no sé qué está pasando. ¿Por qué? Porque nunca tampoco recibimos un feedback de por qué no me están llamando, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos ir controlando algunas cosas que yo me puedo preocupar, que es el mejorar el currículum. O, por ejemplo, cuando voy a entrevista y no me seleccionan, ¿ya? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Que quizás en la misma conversación me estoy poniendo más nervioso, me está costando hilar ideas, o quizás yo doy por hecho muchas cosas que yo pienso que el reclutador sabe de mí pero que en realidad no. Y ahí es donde queda la idea de que no me sé explicar o no profundizo tanto en mis puntos. Entonces, por eso es importante no dar por hecho nada, al menos en una conversación. Ya hay que ser estratégico también. ¿Cuándo más puede aparecer la ansiedad? Cuando no sé a qué postular. Por ejemplo, estoy recién titulado y estudié una carrera en donde me puedo desenvolver en distintas áreas o en distintos cargos. Entonces eso genera de que mi espectro de búsqueda sea muy amplio y también puede significar de que el que abarca mucho poco aprieta, como bien dice el dicho. Entonces ahí es donde tenemos que también recurrir no sé, si estoy postulando a 20 cargos y no me están llamando, quizá voy a tener que reducirlo a 10, por ejemplo. Y es desde ahí donde yo digo, de la experiencia que tengo, de los conocimientos que he adquirido, en qué cargos mi perfil va a ser más llamativo para este posible reclutador, ¿cierto? O cuando bien menciona como cuando empieza a pasar el tiempo y no encuentro empleo, yo creo que esto igual es una frustración inmensa, sobre todo en el ámbito más económico, porque ya el apremio de dinero está mucho más presente, ¿cierto? Existe una mayor ansiedad. A esto también se ven involucrados el tema de los pensamientos negativos. Quizás me empiezo a aislar por un tema de vergüenza, ¿verdad? Que mi entorno no sepa que llevo tanto tiempo sin empleo. eh, y eso también está súper malo, el aislarse. ¿Por qué? Porque eso significa de que mi entorno no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿ya? Y eso significa que no va a saber cómo apoyarme en ese sentido como para ir superando esta etapa. Y ahora si ya lo llevamos más al ámbito laboral, si mi entorno no sabe que yo estoy sin empleo, quizás tampoco me van a ofrecer oportunidades laborales. Entonces es desde ahí donde tengo que activar esta red o activar mi entorno para que ellos sepan que yo hoy día me encuentro en una búsqueda activa. ¿Ya? Pero tampoco pretender de que me van a contratar, ¿ya? Ahí también hay que cambiar esa creencia de si yo sé que mi amigo está trabajando en una empresa y no me llama, como no culparlo a esa persona tampoco, porque hay un proceso de reclutamiento y selección, está el área de recursos humanos, entonces muchas veces no depende de ellos, ¿ya? Ahí es súper importante como para que no nos terminemos enojando con mi amigo o mi tío o mi primo, porque a veces realmente no depende de ellos, ¿ya? O empiezan a aparecer otro tipo de síntomas, que estoy durmiendo mal, ya me empiezan a aparecer dolencias físicas, quizás la espalda, ¿verdad? O me empieza a doler los hombros, la cabeza, empiezo a sentir rabia también o inseguridad, que yo creo que este tema de que nos empezamos a cuestionar nosotros mismos, ¿verdad? De decir, ¿seré yo realmente bueno para esto? ¿Realmente estaré capacitado para enfrentar un desafío laboral? Y ahí es donde también nos empieza a jugar en contra, sobre todo cuando estamos en una entrevista, ¿ya? Y ahí como no me bloqueo, no sé cómo actuar, ¿ya? Así que por eso es súper importante primero saber cómo estoy hoy en día, ya qué me está pasando, en qué situación me encuentro también en el mundo laboral, o sea, saber hacer como este proceso de autoconocimiento, tanto de qué me puede estar pasando a mí, como también en qué posición estoy, como mencionamos adelante. ¿Me están llamando a entrevistas? No, entonces quizás debo revisar el currículum. Sí me están llamando a entrevistas, pero no estoy quedando, entonces quizás ahí tengo que mejorar la forma en que me desenvuelvo. ¿No? Ahí, Felipe, es súper importante lo que tú nos decías acerca, en primera instancia, del currículum, ¿cierto? El currículum, sí o sí, revisarlo, ya es decir, ¿realmente tiene el foco al cual yo estoy postulando? ¿Estoy postulando bien?
Entonces, es importante revisar el currículum, como bien tú también decías, hacernos cargo de lo que sí podemos cambiar o modificar. También, por ejemplo, si voy a entrevista y me va mal, a lo mejor ahí echar mano a una herramienta que es el FODA, ¿ya? Saber si efectivamente cuáles son mis debilidades o cuáles son mis oportunidades, ¿ya? Oportunidades de mejora también, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿cierto? Ciertas herramientas pueden ser súper útiles para bajar nuestra ansiedad y por ende, obviamente, nuestra frustración. Mm. Sí. Sí, yo creo que ahí todo eso, esos tips que está entregando Evelyn va ligado como a la preparación previa, que era lo que estábamos conversando, de realmente nosotros sentirnos conformes o confiados que la estrategia, el producto que estoy enviando, está acorde también a las necesidades que se está requiriendo en el mercado laboral. Quizás sí nos vamos a encontrar con obstáculos, sí nos vamos a dar cuenta que quizás están pidiendo un software que yo no tengo, quizás sí me voy a dar cuenta que, no sé, la renta está por debajo de lo que yo esperaría, pero ahí es donde nosotros tenemos que ir adecuando para ir reduciendo esas brechas también, ¿ya? Así que eso es importante, saber cómo en qué situaciones se pueden presentar o cómo se van sintiendo, cómo se van apareciendo también en nuestro cuerpo, en el día a día. La invitación queda también a que si tienen dudas, preguntas, las pueden ir haciendo por el chat y después más adelante vamos a ir respondiendo o a medida que vayan siendo atingentes también a la conversación, ¿ya? Así que ahí el rol ahí de Evelyn es súper importante en relación a eso, ¿ya? Así que eso. Y lo otro, sobre todo lo que es el dormir mal, ¿ya? Ahí es súper importante de que si ya estamos como en este ciclo, me estoy durmiendo muy tarde, por ejemplo, o estoy durmiendo muy poco, ahí es donde vamos a tener que evaluar estrategias también de higiene de sueño, ¿ya? En el sentido de que quizás no buscar trabajo a las 10 12 de la noche porque nos vamos a acostar con esa preocupación también, ¿ya? O sea, ir estableciendo ciertas rutinas de búsqueda laboral y quizás establecer otros ejercicios previos a dormir. Ya el desconectarse quizás del teléfono, un par de minutos, horas sería lo ideal, pero igual es difícil estar una hora mirando el techo, entonces, pero ahí podemos ir adecuando a la realidad de cada uno, ¿ya? Entonces, cuando va presentando o va apareciendo la ansiedad, es donde empiezan a generarse las creencias negativas, ¿ya? ¿Qué son las creencias negativas? Básicamente son pensamientos en los cuales quizás nosotros muchas veces no podemos tener mayor control, pero sí vamos asumiendo cosas que puede que no lo verbalicemos, pero en ese sentido sí voy validando. Por ejemplo, cuando no fui seleccionado, ¿cierto? Yo asumo y valido posibles situaciones. Por ejemplo, que no sirvo para esto, ¿ya? ¿Qué genera eso? Que me desmotivo y muchas veces pierdo el foco de mi búsqueda laboral. ¿Qué ocurre? Empiezo a postular a cargos que realmente no me gustan, empiezo a postular a regiones que quizás realmente yo no me voy a cambiar, o empiezo a postular a cargos que no tienen nada que ver con mi profesión. Entonces, por eso, perdón, por eso se habla de que uno pierde el foco. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo una búsqueda efectiva, es una búsqueda muy amplia, sin ninguna dirección, y puede que en algún momento nos llamen realmente a una entrevista de un cargo que no nos gusta y nosotros tampoco vamos a dar el 100 por quedar porque ya sabíamos de base que no queríamos ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a esa entrevista con esta desmotivación, con una desmotivación latente, quizás no verbalizada. Quizás uno no dice, ¿sabes qué? Yo no quiero quedar, pero nuestra conducta sí habla por nosotros. Nuestra comunicación verbal o no verbal sí dice que quizás no hay un interés tan genuino de participar acá. Quizás el ánimo ya no es el mismo, quizás ya no miro tanto a los ojos a este reclutador, quizás cuando hablo, hablo muy bajito o hablo para abajo, ¿verdad? Entonces no me estoy dando a entender y tampoco estoy logrando venderme, ¿ya? Porque básicamente una entrevista está muy vinculada al cómo nos estamos vendiendo, ¿ya? En donde sepamos explicar qué es lo que sabemos hacer, cómo hemos realizado previamente nuestras actividades, ¿verdad? Y de esa forma convencer a este posible reclutador que nosotros sí somos capaces de poder cumplir con los objetivos que se nos propongan. Entonces, ¿qué pasa si no logramos vendernos? Va a pasar que el resultado es que no voy a ser seleccionado, ¿cierto? Y ahí empezamos en un bucle.
no sirvo, no me sé desenvolver en las entrevistas, la confianza empieza a disminuir, quizá yo ya no estoy con tanta confianza para poder explicarme, ¿cierto? Me desmotivo, pierdo el foco, voy a la entrevista y nuevamente no quedo. Entonces, por eso se habla como de un círculo medio vicioso, porque quizás sin darnos cuenta, quizás yo no verbalizo o no le digo al reclutador, ¿sabes qué? Yo no quiero tu trabajo, o quizás yo no digo, ¿sabes qué? Yo no voy a quedar, pero mi conducta sí habla por nosotros, ya que eso es súper importante. Y en ese sentido la comunicación no verbal no miente, ¿ya? Sí. Ahí no sé, Evelyn, si quisieras complementar algo en relación a la comunicación no verbal o si hay alguna duda. Sí, desde ahí, ¿cierto? Por eso que se hace tan importante tener en cuenta nuestras emociones, ya para poder visualizar, ¿cierto? Y poder tener herramientas y saber cuáles herramientas ocupar, ¿cierto? De acuerdo a la emoción que está emergiendo de mí en este proceso, ¿ya? Desde ahí, bueno, yo voy contestando algunas preguntitas por el chat, ¿cierto? Hay una que de Luz María, ya que me Ya. parece ahí importante. Dice que eh, su hijo fue reclutado por una empresa de Estados Unidos y lo hizo hacer todos los trámites para irse y después que tenía todo listo le dijeron que no lo necesitaban y ella dice que no sabe cómo ayudarle, está totalmente frustrado y no quiere nada. Tiene 23 años y es técnico nivel superior en agronomía. Mm. Yo ahí no sé, Felipe, pero yo le indicaría que, ¿qué opinas tú? Le indicaría que primero esto obviamente lo tiene que ver siempre como una enseñanza que puede, ¿qué es lo que puede el sacar de esto? ¿Ya? Porque finalmente esto a lo mejor no se va a ver enfrentado solamente una vez en su vida, ¿ya? Eh, entonces, desde ahí tiene que prepararse, obviamente, con los que, sus fortalezas, con el FODA, como decía, o sea, tiene que ver todas sus oportunidades de mejora, ¿cierto? Pero también sus competencias, etcétera. Es decir, ver lo positivo de esto y sacar siempre en limpio, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede aprender? No sé, ahí tú, Felipe, ¿qué opinas? Sí. Sí, o sea, yo creo que dentro de un proceso de selección, lamentablemente, siempre va a ser un 50 y 50, o sea, 50% posibilidades de quedar, como 50% posibilidades de no quedar. Ya, yo creo que, así como comentaba Evelyn, viendo como lo positivo dentro del proceso, eso quiere decir de que ya lo hayan quizás reclutado o haya participado en algún proceso de selección, significa que su perfil sí es llamativo para el mercado y querían conocerlo. ¿Ya? Siendo una empresa extranjera, ahí muchas veces nosotros no podemos tener mayor control de qué ocurrió ahí lamentablemente, ¿ya? Eh, pero la idea es que yo siempre digo, uno no está trabajando hasta que está trabajando. Entonces la idea no es ir asumiendo que ya estamos dentro de una organización hasta que ya estemos trabajando ahí, como digo. ¿Por qué? Porque los procesos a veces se caen hasta ya con una carta oferta firmada, ¿ya? Y pueden ser miles de motivos. Quizás la empresa pasó por un tema de reestructuración, quizás el gerente general se fue y tuvieron que reestructurar el área. Entonces, son cositas que a veces suceden y que lamentablemente nosotros no podemos controlar, pero sí podemos o es importante tenerla como una opción, que es probable que pueda pasar. La idea es que no, pero si está ocurriendo, irlo viendo como una enseñanza diciendo, mira, ¿sabes qué? Mi perfil sí fue llamativo para el extranjero, entonces no voy a perder la fe de seguir postulando para allá. Quizás no con esa empresa, pero quizás con otras sí, ¿cierto? O ir viendo qué llamó la atención en el extranjero que yo puedo seguir potenciando en el mercado chileno. ¿Ya? Entonces, por eso es importante irlo viendo de esa manera. ¿Ya? Súper. Entonces, ligado a estos pensamientos negativos, ¿ya? La teoría, ¿cierto? Se habla mucho del ABC, ¿ya? El A básicamente es la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo de manera real? Son datos concretos, hechos concretos, o sea, tal cual son. ¿Qué es la B? Básicamente lo que nosotros creemos. O sea, básicamente es el significado que nosotros le estamos dando a esa situación que ocurrió en A. ¿Ya? No sé, por ejemplo, yo digo, oye, ¿sabes qué? Delante vi pasar un auto rojo, ¿cierto? Que es la realidad, es el hecho,
pero quizás yo le estoy dando un significado distinto que dice, ah, ya, el auto rojo pasó porque me está dando una señal de que quizás, no sé, no debo cruzar la calle, por ejemplo. O sea, básicamente es el significado. Y básicamente C es la consecuencia, que es el resultado de A más B, o sea, que es pasó el auto, me está diciendo que quizás no debo cruzar y finalmente la consecuencia es que yo no cruzo. Puede que sea un ejemplo bastante sencillo, pero lo importante es básicamente es cómo nuestras ideas o el significado que nosotros le estamos dando a hechos va modulando nuestros comportamientos, ¿ya? Eso es súper importante, por eso dice nuestra mente, nuestro aliado, en la clave finalmente está en cómo yo interpreto los acontecimientos. La realidad es una, pero quizás de acuerdo a mi experiencia de vida, en comparación a la experiencia de vida de Evelyn, quizás que ocurra un hecho o que yo no quede en un trabajo, para mí puede ser quizás lo peor del día que me puede haber pasado, pero quizás para Evelyn es un proceso más, ya es un proceso más en el cual está la posibilidad de no quedar, pero tiene que seguir intentándolo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Es que la consecuencia, por ejemplo, para mí, puede que me desmotive y deje de postular por un tiempo, ¿verdad? O para Evelyn que diga ya al otro día está postulando de nuevo, enviando nuevo currículum, contactando de nuevo a su red de contacto. Entonces, por eso es importante ir viendo qué significado yo le estoy dando a los resultados que quizás yo estoy teniendo en el día a día. ¿Ya? O el tema de me saqué una mala nota en una prueba, por ejemplo, que es la realidad, pero qué significado le estoy dando. Y ahí puede ser, ¿sabes qué? No sirvo para esto, no sé, la profesora me tiene mala, que es como lo más habitual, ¿verdad? Y la consecuencia es que finalmente quizá la relación con ese docente no es la más buena, pero es porque yo le estoy dando un significado que quizás no es el correcto, ¿ya? Así que por eso es importante ir como también canalizando o llevándolo un poquito a la teoría, cosas que son súper cotidianas, ¿ya? Pero por eso queríamos mostrárselo, ¿ya? Entonces ahora llevándolo como al ejercicio más práctico, también ligado a lo que es el mundo laboral, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, es que yo no fui seleccionado, ¿ya? O no he sido seleccionado por un largo periodo, quizás llevo un proceso de desempleo de aproximadamente 6 meses, por ejemplo. Y ojo, que hoy día el promedio, ¿cierto?, de desempleo está aproximadamente en unos 5 o 6 meses. Ahí no sé qué opinas tú, Evelyn. Sí, aproximadamente es eso, Félix. Eso es lo que tenemos como rango para que se hagan una idea y como bien tú decías al principio de este taller, ¿cierto? Que finalmente eh, hay aristas, hay cosas que no están a nuestro, en el fondo, eh, modificación, o sea, no la podemos modificar, no tenemos el poder para eso, ¿ya? Pero sí, efectivamente, hay cosas que sí se pueden modificar y eso es un poco lo que le queremos como transmitir, es decir, saber qué es lo que yo puedo modificar en base, ¿cierto?, a experiencias que tengo o he tenido de procesos de reclutamiento y selección. No lo vean como una falla o como algo negativo, sino que más bien tomen lo positivo desde ahí y recordar también que este proceso también hay cosas que desde afuera, como la empresa, tú bien decías, algo se cae en la empresa que el proceso queda stand-by. Entonces, Mm. todo lo que nosotros podemos desde, en el fondo, una capacitación o desde a lo mejor tomar algún grado, estudiar o seguir estudiando, todo eso está a nuestro alcance. Por tanto, si lo debemos hacer, si para tener un perfil más competitivo, tomemos todas esas opciones, ¿ya? Y también ir conociéndonos es importante, saber cómo reaccionamos, lo que sentimos, nuestras emociones en el proceso, porque lamentablemente este proceso es un poquito más de agraz que de dulce, ¿cierto? Entonces, desde ahí, prepararnos también en todos esos niveles es importantísimo. Súper, sí, es verdad eso de la preparación, ¿cierto? Y por qué comentamos también este del hecho de que no fui seleccionado, ¿ya? O no he sido seleccionado por un largo periodo. Porque muchas veces cuando estamos sin empleo, es súper importante trabajar con nuestras propias expectativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Quedé sin empleo y el próximo mes ya quiero estar trabajando de nuevo, que sería lo ideal,
¿cierto? Y puede ocurrir. Pero si nos vamos a las variables que no podemos controlar, que es lo concreto, que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar que el promedio de desempleo es un poco más extenso al mes, ahí donde tenemos que ir regulando eso para que no nos terminemos frustrando tan rápido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ir regulando las expectativas también de cuánto tiempo me voy a demorar en encontrar un empleo. ¿Ya? Exacto, ahí Mm. Felipe, eh, pregunta Arturo, ¿qué tan importante es considerar el entorno como un elemento que contribuye a la ansiedad y frustración? ¿Qué tips podrían dar? O sea, si Ahí uno vive como en un entorno un poco estresante o que quizás te genera mucha ansiedad, quizás no hay mayores cosas que tú puedas controlar como de la contraparte, pero yo creo que sí es importante finalmente saber cómo te estás sintiendo frente a ese contexto, ¿ya? Si es algo que es inherente o que tú no puedes eliminar, por así decirlo, quizá ahí la estrategia sería como solicitar un apoyo, entre comillas, como más clínico, ¿verdad? De ir diciendo, sabes que esta es mi realidad y quiero tener herramientas para convivir con ella, ¿cierto? Pero si lo ligamos más que en el día a día, situaciones, no sé, puede ser estresante, por ejemplo, vivir al lado de una compañía de bomberos, ¿cierto? Como vivir este estrés todo el día de que están saliendo los carros de bomba, quizás a ir viendo también, quizás mudarme, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿ya? Pero ahí va a depender como qué cosas te están haciendo sentir también esa ansiedad o ese estrés que no te está pidiendo mover, sobre todo en el ámbito laboral. sí, y ahí volvemos, o sea, en el fondo seguimos con lo mismo, el mismo indicador. Es importante que nos conozcamos. ¿Qué emoción está emergiendo? ¿Ya? Mm. Porque es importante y como somos tan majaderos en cómo decirlo y explicarlo, porque finalmente eso puedes usarlo a tu favor, ¿ya? Y además también lo puedes controlar, ¿ya? Que finalmente cuando uno no tiene el control, uno ahí entra en desesperación, ansiedad, etcétera, Mm. ¿cierto? Entonces, eso es lo ideal y a medida que ustedes vayan participando en procesos, se van a ir dando cuenta, ¿ya? Y cada vez van a tener más experiencia, van en el fondo a tener más conocimiento al respecto y mucho más conocimiento de ustedes mismos. Exactamente. Así que siguiendo el ejemplo, ¿verdad? El hecho es que no quedé o no estoy siendo seleccionado y acá tenemos dos opciones, ¿ya? O la creencia negativa, que uno puede decir siempre me va mal en la entrevista, no voy a encontrar nunca un trabajo, no le gustan los reclutadores, versus el, bueno, ok, voy a revisar mi plan, ¿verdad? De acción, voy a ver qué puedo modificar quizás para empezar a desenvolverme mejor en este tipo de instancias. También tratar de recordar mis victorias pasadas, que es como este pequeño refuerzo positivo. Y decir, ¿sabes qué? En mi trabajo anterior yo pasé por un proceso de entrevista y quedé, entonces eso quiere decir de que no es que yo me desenvuelva mal siempre, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que recurrir a esas pequeñas victorias para replicar un poquito ese tipo de conductas que me llevaron a una victoria en su momento. Ahora, ¿cuál puede ser el resultado? Un resultado negativo es una mala actitud en la entrevista, en el sentido de que quizás nos ponemos un poco más reactivos a las conductas también de los entrevistadores. Me pongo quizás un poco más pesado en ese sentido o me desmotivo, me bloqueo, versus a una actitud más positiva, ¿cierto? Que me voy reinventando, soy más realista, empiezo a tener las variables de mi entorno, ¿verdad? Saber que quizás mi proceso se va a demorar un poco más, pero tengo que estar consciente de eso. O me voy perfeccionando, que era lo que comentaba Evelyn, de quizás capacitarme en algo que yo siento que me está faltando hoy día profesionalmente, que es un elemento clave. Entonces, por eso es importante ver qué resultados y cómo yo estoy interpretando la realidad, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo debemos ir actuando ante la ansiedad? Ya lo primero que todo es como tratar de detenerse y centrarse en el aquí y en el ahora. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cierto? Y desde ahí tratar de ir identificando. ¿Estoy enojado? Quizás estoy con un poco de, no sé, de taquicardia, por ejemplo, o me empezó a doler la cabeza, me siento fatigado, no tengo ánimos, no quiero salir, etcétera. Acá lo importante es después entender esa emoción o ese malestar físico, ya entender por qué está ocurriendo, ya en ese sentido va ligado como, ya, quizás hoy día me duele el estómago porque sé que mañana voy a tener una entrevista, por ejemplo, pero es darle un significado y que a qué puede estar adherido esa emoción o ese malestar, ¿verdad?
y desde ahí aceptarlos. ¿Para qué? Para poder gestionarlo. ¿Ya? O sea, poder encontrar una estrategia para reducir esa ansiedad, básicamente, o ese malestar. Quizás con técnica de respiración, quizás con, no sé, ir a dar una vuelta a la plaza, ¿verdad? Como para desconectarme de ese pensamiento negativo que está tan presente hoy día, conversarlo, ¿ya? Muchas veces, que era lo que conversamos delante, no, nos aislamos y no lo conversamos con nadie. Quizás por vergüenza, quizás porque no queremos que la gente lo entienda, pero hoy día hay profesionales para eso. ¿Ya? Hay profesionales que están hechos para escucharnos quizás y poder ayudar a gestionar estas emociones. Si es que no podemos tener una red de familiar quizás que tenga tanta confianza conmigo. Pero lo importante es gestionar y liberarlo. Liberarlo, como digo, conversándolo, quizás liberándolo con, no sé, tocando algún instrumento, con el arte, pero lo importante es procesar esa emoción. ¿Por qué? Porque si la empezamos a acumular, lamentablemente empezamos a somatizar, que es como empezar a enfermarnos físicamente sin tener una enfermedad de base, ¿ya? Entonces las emociones también nos pueden llevar a ese punto de terminar colapsándonos, por así decirlo, ¿ya? Entonces por eso es importante actuar ante la ansiedad y no reprimirlas, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos irla previniendo, cierto? Ya llevándolo al día a día, sobre todo a la búsqueda de empleo, a la entrevista. Entonces, acá lo primero que todo, para tratar de reducir esta ansiedad o reducir estos puntos de incertidumbre, que es un poco lo que llega a reforzar lo que estamos conversando delante, es crear o definir un plan de acción. ¿En qué consiste esto? En, por ejemplo, definir un foco laboral, saber quiénes somos, saber con qué herramientas contamos, qué me cuesta, para qué soy mejor, ¿cierto? ¿Qué habilidades tengo? Entonces, una vez que va definiendo el foco laboral, uno va diciendo, ¿sabes qué? Hoy día necesito o me gustaría tener un trabajo en tal tipo de empresas, en tales tipos de rubros. ¿Sabes qué? Tengo mayor afinidad con tales tipos de cargos. Quizás hoy día no estoy dispuesto a trasladarme 2 horas para llegar a ese empleo, sino que quiero algo más cercano porque me termino cansando en el día a día. Entonces, de esa forma vamos haciendo una búsqueda mucho más efectiva, ¿cierto? ¿Qué otra acción podemos ir haciendo? Actualizar mi currículum, ¿cierto? No revisarlo todos los días, pero sí mantenerlo actualizado y revisando las fechas sobre todo. Ver que, a ver si incluí mi último trabajo. Ya quizá no reviso mi currículum hace 2 años y está incluso con un teléfono que ya no ocupo. Y puede ser una causa de por eso no me están llamando. ¿Ya? Y una cosa es actualizar el currículum y otra también es actualizar su perfil en el portal de empleo. Ya no sacan nada de tener un currículum muy bueno si en el perfil del portal de empleo lo tienen vacío. ¿Por qué? Porque el reclutador no va a descargar inmediatamente el documento, sino que a veces revisa primero el perfil y a ver si es que le llama la atención, después descarga el currículum. Entonces, por eso tiene que existir una coherencia interna entre ambos. Es agotador, sí es agotador, pero por eso siempre va de la mano primero de tener un buen currículum y desde ahí empezar a actualizar la información en las distintas plataformas o portales que están apuntando o utilizando, ¿ya? ¿Qué más es importante? Tratar de establecer una rutina de búsqueda laboral. ¿En qué consiste esto? En poder elaborar horarios. Ya, decir, por ejemplo, ya, lunes, miércoles y viernes me voy a dedicar a buscar trabajo en tal tipo de jornada. Pero que esa jornada sea exclusiva de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega también este dicho de buscar trabajo es un trabajo. Entonces tenemos que darle cierta organización, tenemos que darle también cierta planificación a las gestiones que hacemos, porque si estoy postulando por aquí, estoy postulando por allá, a las 9, a las 12, a la 1 de la mañana, lo más probable es que esas postulaciones después se nos pierdan. Y es probable que en algún momento nos van a llamar y nos van a decir, hola Evelyn, sabes que te estamos llamando de tal aviso de trabajo, y uno postuló de manera tan desordenada que uno no se acuerda. Y acá también va a depender cómo ustedes contesten, porque dicen, mira, ¿sabes qué? No me acuerdo, pero dígame nomás, ya, y le bajaste inmediatamente el interés al reclutador. Ya, entonces, frente a esto, además de establecerse una rutina, yo también les recomendaría crear un registro, llevar una planilla en su cuaderno, en un Word, en un Excel, las postulaciones que van haciendo, diciendo ya, por ejemplo, el lunes postulé a esto, que consistía en esto para tal empresa. Miércoles lo mismo, viernes lo mismo. Entonces, de esa forma le va a servir como ayuda a memoria finalmente. ¿Pero para qué también sirve? Para las entrevistas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los reclutadores ya empiezan con la etapa de entrevistar, bajan el aviso de trabajo.
y después uno no tiene de dónde buscar información para saber qué necesitaban. Entonces, al menos tenemos esa información para poder prepararnos, ¿no? Importantísimo ahí, Felipe, lo que indicas. La verdad es que eh, además de mantener una rutina de búsqueda laboral, ¿cierto? Tenemos que tener una planificación, tenemos que ser ordenados, ¿ya? Y en ese sentido, lo que comentabas, o sea, poder saber a qué postulo, cuándo postulo y finalmente lo esencial, que son los requisitos del perfil al que postulé, porque finalmente esto me va a servir para preparar una buena entrevista laboral. Ya saber los requisitos es fundamental para yo tener el conocimiento y estar ya más concentrado, ¿cierto?, en lo que me van a ir pidiendo y a lo mejor lo que no. Entonces, desde Exactamente. ahí va a bajar la ansiedad y se va a convertir en una buena entrevista con Mm. respuestas que realmente van a ser las que quiere escuchar el entrevistador. Así que Mucho más ojo ahí dirigidas. también. Exactamente, exactamente. Entonces, tener esta planilla que tú bien dices, Felipe, es clave en este proceso. Y como tú decías, puede ser trabajoso, sí, porque siempre nosotros lo que decimos, Felipe, ¿cierto? Es buscar trabajo, es un Mm. trabajo, entonces hay que mirarlo así. Ya Exactamente. no Y es es algo a agotador, la pero ligera. hay que Sí, hacerlo. sí, no es a la ligera, es algo trabajoso, pero como bien decía Felipe, hay que hacerlo. Exactamente. Entonces, de esa forma uno va estructurando también nuestro plan, ¿verdad? De acción. Y de esa forma ustedes se van sintiendo un poco más confiados que las acciones que van realizando en el día a día van quizás por un buen camino. ¿Ya? ¿Qué más pueden hacer? Tratar de identificar y activar su red de contacto, que está muy ligado a lo que conversamos delante del no aislarse, ¿verdad? De no contarle a nuestro entorno que estamos en un proceso de búsqueda laboral. ¿Ya? Pero después acá viene otro trabajo, de que si yo digo ya, voy a empezar a hablar con mi red de contacto a ver si es que hay alguna oportunidad laboral, es que también esté ligado su autoconocimiento. O sea, no partan de la base de, oye, ¿tienes un trabajo para mí? ¿Por qué? Porque él podría tener miles de trabajos quizás, pero los que realmente me gustan van a ser pocos. Entonces, es desde ahí donde la conversación también tiene que ser bastante dirigida. Por ejemplo, nosotros somos psicólogos y dentro de la psicología también hay distintos campos, el clínico, laboral, educacional. Entonces, si yo parto y digo, ¿sabes qué? Necesito trabajo como psicólogo a mi amigo, quizás me va a enviar trabajo de clínico, de educacional, pero no de laboral, que es lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a dar quizás o no voy a postular los trabajos que me está enviando mi amigo y él va a decir, ¿sabes qué? Le estoy enviando varias ofertas a Felipe y no me está considerando nada, así que voy a dejar de enviarle. Entonces, por eso es importante que el mensaje sea claro, diciendo, ¿sabes qué? Hoy día me encuentro en un proceso de búsqueda laboral, en el área de psicología laboral, idealmente en tales cargos, si sabes de algo avísame, o si saben a quién yo puedo enviarle mis antecedentes, dame el correo, o cosas por el estilo, pero bien dirigido para que su entorno también sepa en qué posición ustedes se encuentran y qué están buscando, ¿no? Entonces, ya estamos en la entrevista, ¿cierto? Ya pasamos el gran filtro de la revisión curricular. ¿Qué podemos hacer para tratar de sentirnos menos ansiosos en ese tipo de instancias? ¿Cierto? Un consejo es que puedan investigar la empresa y el cargo previamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también a ustedes los va a ayudar a identificar si una empresa quizás más tradicional, una empresa mucho más moderna, quizás no tengan que ir con terno y corbata a la entrevista, quizás solamente pueden ir con un jeans y una camisa, en el caso de los hombres, ¿verdad? O tratar de revisar el cargo, que era con la planilla que conversamos delante, porque así ustedes pueden preparar de mejor forma su motivación. ¿Por qué? Porque quizás la empresa necesita a alguien muy dinámico y puede que ustedes sean más estructurados, entonces ahí es donde también tienen que hacerlo calzar, ¿ya? Tratar también de estudiar su currículum. A veces suena un poco absurdo este consejo, pero finalmente si ustedes envían un currículum, esa es la realidad para la contraparte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en el currículum dice que ustedes estuvieron en un trabajo del 2022 al 2024 y dentro de la entrevista usted dice, no, yo entré a ese trabajo en el 2020, igual va a existir una inconsistencia. Y eso va a hacer dudar. Y me lo van a cuestionar. Entonces, por eso la idea es que estudien previamente el currículum, qué es lo que colocaron y por qué lo colocaron, porque todo lo que aparezca ahí me lo pueden preguntar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. ¿Qué más? Pueden practicar su presentación personal, ¿ya?
Pueden hacerlo solo, pueden hacerlo acompañado, puedes tener una pauta de preguntas, por ejemplo, y decir, ya, mira, para esta pregunta voy a tratar de responder esto, se la pasa a la otra persona, simulan una entrevista, o tú mismo te puedes grabar, y así tú vas viendo cómo es tu comunicación no verbal, quizás no estás mirando, quizás estás muy serio, quizás estás muy quieto, entonces tratar de recibir también ese feedback, ya de saber cómo te estás comportando en ese tipo de instancias. Importantísimo ahí, Felipe, lo que tú indicas. ¿Por qué? Porque también todo lo que acabas de mencionar va a hacer que baje el nivel de mi ansiedad. Mm. ¿Ya? Esta preparación es importantísima a su vez también. ¿Por qué? Porque desde ahí, ¿cierto? Yo voy a ser autocrítico. Ya también sirve, además de grabarse, también te puedes hacer un role-playing de simulación de entrevistas, ¿cierto? En un espejo. ¿Ya? Mm. Y como bien decía Felipe, ahí en el espejo vas a ver tus microexpresiones, cómo mueves las manos, tu mirada, tu postura, cómo te sientas. Todo eso es importantísimo, ¿cierto? A la hora de estar en la entrevista, ¿ya? Porque en todo eso posiblemente se fije el psicólogo o la persona que esté a cargo del reclutamiento y selección. ¿Ya? Así que Mm. todo eso, toda esa preparación, ¿cierto? Como bien decía Felipe, de todo el proceso en cuanto al perfil, por ejemplo, a cómo ir vestido, todo eso te va a ir dando confianza. Y ir ensayando más confianza aún, ya que finalmente tu ansiedad va a bajar enormemente. Ahora, ojo que siempre son instancias como de nerviosismo, que eso es muy común que Mm. pase. A todos nos pasa, a todos, ¿ya? Nos incluimos a nosotros también, pero es porque es la misma instancia la que genera eso, ¿ya? Pero, sin embargo, hay cosas hay en el fondo elementos donde yo me puedo preocupar, ¿cierto? Que van a ir bajando esta ansiedad, como la preparación. Exactamente. Es súper importante lo que comentaste, sobre todo de que es súper normal sentirnos nerviosos en una entrevista. O sea, yo creo que tendríamos que ser quizás prácticamente robot para que un tipo de instancia de evaluación no nos genere nada. Ahora lo importante acá es saber cómo yo me voy comportando cuando estoy nervioso o cuando estoy ansioso. Me bloqueo, hablo mucho, entonces desde ahí yo también voy controlando de mejor manera mi comportamiento en este tipo de instancias, ¿ya? Así que eso es importante. ¿Qué más? Entonces, ¿qué hacer para prevenir o superar la ansiedad, ¿cierto? La idea es que nos vayamos siempre manteniendo activos. Ya como bien hemos estado reforzando durante el taller y la charla de hoy día, el autoconocimiento es súper importante, pero también identificar qué cosas me permiten, por ejemplo, tratar de generar un ingreso extra durante este periodo de desempleo, ¿cierto? Quizás puedo vender algún tipo de producto, puedo impartir algún tipo de clase, y este ejercicio no solamente nos va a servir para mantenernos activos, sino que también nos va a servir para hacer sentirnos útiles, por ejemplo, dentro del día a día, ya para no estar pensando todo el día en este proceso de desempleo. Entonces nos va a tener un poco quizás ocupados en el día a día y nuestras energías también van a estar canalizándose a través de esta otra actividad. ¿Ya? Podemos indagar o realizar cursos gratuitos, ¿cierto? O pagados, si es que podemos, ¿verdad? Idealmente siempre dirigidos a nuestro perfil, porque hoy día igual quizá hay una gama de cursos que uno puede ir haciendo, o autodidacta incluso, pero la idea es como siempre dirigiéndolo a nuestro perfil y que vaya siendo un aporte, ¿ya? Podemos leer, por ejemplo, algún libro que nos guste o que hayamos dejado pendiente por mucho tiempo, quizás por el tema del trabajo no lo pude terminar, tratar de retomar también ese tipo de actividad que nos pueda relajar, ¿cierto? Cuidar los hábitos de higiene y de sueño, de alimentación sobre todo, o tratar de hacer algún ejercicio o actividad que me pueda relajar, quizás jugar fútbol o básquetbol o incluso salir a trotar, pero algo que nos guste y podamos canalizar también esa energía que estamos acumulando. ¿Ya? Y sobre todo tratar de seguir fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales, quizás si hacemos teletrabajo, tratar de conversar, por ejemplo, con nuestros vecinos, el fin de semana al menos. Interactuar es súper importante. ¿Por qué? Porque
hablar quizás de cosas más superficiales igual nos ayuda a desestresarnos o al menos quizás desconectarnos de lo que estamos viviendo en el día a día. Exacto, desde ahí la interacción es fundamental en este proceso, ¿ya? No tan solo a lo mejor con tal vez las personas con quien nuestro entorno más cercano, sino que también puede ser a lo mejor mis mismos compañeros de, por ejemplo, de estudio, ¿cierto? A lo mejor ellos también están pasando por lo mismo. Y ahí hay una buena conversación, es decir, sabes que me siento así, hoy yo hago esto, lo me sirve esto, y ahí ir conversando. Mm. Siempre es una especie de terapia conversar con un otro. Exactamente. Así que, bueno, para ir también ya cerrando un poquito la charla hoy día, ¿cierto? También queremos abordar el tema del rechazo, ¿cierto? ¿Qué hacer si finalmente me informaron que no fui seleccionado o no me volvieron a llamar después de participar en un proceso de entrevista? ¿Ya? Esto genera mucha incertidumbre de no saber qué pasó, sobre todo porque muchas veces la empresa reclutadora o la misma organización no da feedback, ¿ya? Y uno no sabe realmente cómo fue nuestro desempeño y eso es donde empiezan los cuestionamientos finalmente. ¿Ya? Acá el tema es que la idea es que sea siempre un autoconocimiento y no dependamos como del resto tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a externalizar la culpa a estos terceros como que son ellos los que no me dejaron, ¿cierto? Entonces por eso es importante tratar de ir recuperando la motivación después de un rechazo, tomarnos un tiempo quizás para decir, ¿sabes qué? Qué está pasando acá, cómo me sentí con esto. Siempre recordar que siempre está la posibilidad del 50 y 50, que era lo que estábamos conversando. Tratar de evaluar la estrategia que estuvimos implementando, ¿ya? O realizar posibles cambios. Quizás, no sé, hacer pequeños cambios en el currículum, utilizar otros verbos, por ejemplo, o quizás en la entrevista llegué a un punto extremo en donde parezco robot entregando la información porque me aprendí como de memoria respuestas y trato de replicarlas en la conversación, pero finalmente se ven descontextualizadas. Entonces, por eso es importante ir evaluando eso, que sea algo natural, una conversación en donde ustedes den espacio también a que el entrevistador vaya guiando la conversación y de esa forma ustedes van limitando un poquito la cantidad de información que entregan. Ya eso es súper importante porque finalmente son ellos los que los quieren conocer a ustedes, ¿cierto? Tratar de ir estableciendo metas, idealmente de avances, eh, cosas a mediano o largo plazo, decir, ¿sabes qué? En este mes quiero idealmente que me llamen a una entrevista, ¿verdad? Me llamaron, ¿qué pasa a la siguiente? O cosas por el estilo, ¿cierto? Y sobre todo el tema de ir ajustando las expectativas porque muchas veces lo que queremos no está muy ligado a la realidad socioeconómica o del mercado laboral actual, sobre todo el chileno. ¿Ya? La expectativa es súper importante y lo que dice Felipe, porque finalmente ajustarla es clave, sobre todo para el tema de para uno no frustrarse. Ya, porque hay que ver cuál es mi perfil, cuál es la realidad de mi perfil, con este perfil, a qué puedo postular, cómo está el mercado laboral en relación a eso, ¿ya? Entonces, todo eso hay que, como se dice, plantar los pies bien puestos en la tierra eh, para que no nos vaya provocando esta suerte de ansiedad. Mm. Exactamente. Así que eso era un poquito lo que queríamos entregarle también, eh, tanto de conocimiento a raíz de nuestra experiencia. Como digo, la invitación siempre es que vayan procesando las emociones para que ese cúmulo también de sensaciones que se van viviendo de día a día, el estrés, el apremio económico, ¿verdad? No nos termine jugando una mala pasada en los próximos y futuros procesos a los cuales nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? Ahí no sé, Belín, si quedó alguna duda, alguna pregunta pendiente. Sí, lo mismo te iba a o les iba a comentar yo en realidad para que si tienen alguna preguntita que no contesté, porque yo en general las contesté todas, entonces a lo mejor se me pudo haber pasado alguna por ahí, entonces, pero en general estaba muy expectante, Felipe, ¿por qué? Porque necesitaban esos tips que nos diste.
que son de verdad buenísimos y son súper ahí, le diste al clavo en muchas cosas. Ahí agradecen, están agradeciendo los tips, nos están comentando. Y volver a reiterar, no sé si tienen dudas, consultas para ir contestando, ya que vamos terminando la charla del día de hoy, que dicho sea de paso, la verdad es que es súper importante y hoy en día está súper en boga y atingente porque finalmente son emociones que hay que reconocer y hay que saber qué es lo que son, cuando aparecen, cuando emergen, ya para poder irlas trabajando. Así que ahí, a ver si nos dicen, no, todo dicen que les gustó, muchas gracias, así que vamos terminando, vamos cerrando entonces, ya que no hay más dudas, no hay más preguntas sobre esto. Así que te dan las Súper. gracias, Feli, por el tremendo Excelente. taller, como Sí, siempre. tuvimos buena convocatoria, así que ahí también le agradecemos a los que estuvieron participando. También darle gracias a Iplasex, ¿cierto?, que nos abrió las puertas para que podamos participar en la charla de hoy día, enmarcados también en esta Feria Virtual 2024. Así que ahí también los dejamos invitados para que puedan acceder a la plataforma y pueden ir revisando lo que tienen ahí para los estudiantes o titulados de la institución. ¿Ya? Exacto. Darte las gracias, Feli, porque como te decía, súper clarificaste todas las dudas, diste los tips adecuados, así que nada, como siempre yo le digo a Feli que somos compañeros, que es un seco, así que tuvieron de verdad, una tremenda oportunidad para aprender y para tomar nota y apunte. Así que gracias, Excelente. Feli, gracias a No, todos por gracias a participar. ustedes. Sí, así que ahí nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Sí, Hasta buena luego. tarde. Chao, chao.